Bien, señores, estamos de regreso en Revista 110. Antes de continuar con los comentarios, queremos compartir con ustedes un hallazgo que hicimos en Internet, que es el mapa interactivo de la complejidad económica, que es una creación de la Universidad de Harvard. Si son tan amables, nos lo muestran en pantalla. Este mapa, usted puede verlo, está en Internet, y cada puntito que ustedes ven ahí es equivalente a 100 millones de dólares en exportaciones. Es un mapa interactivo donde usted puede ver hacia dónde van los productos que se exportan de cada país. Pero nos llama la atención los niveles de luminosidad que hay en cada una de las áreas del mundo. Miren, Estados Unidos y México, miren la gran acumulación de puntitos luminosos que tiene, lo que demuestra la fortaleza. Pero miren México y sus exportaciones. Eso es parte de lo que le refleja a usted cómo anda la economía de ese país, ya convertido en una especie de zona franca o de construcción o de mano de obra para Estados Unidos. Miren cómo está todo esto. Entonces, si nos acercamos un poco más y nosotros vemos cuáles son las exportaciones de República, miren cómo la parte de Haití está totalmente negra, totalmente oscurecida, mientras tanto en República Dominicana cada uno de estos punticos, por colores están. Aquí está, le hacemos clic en uno, por ejemplo, aquí vemos este que es la exportación de centrífugas. Ese es un producto, material médico. Cuáles son los países hacia los cuales se exporta, pone unas líneas mostrando cuáles son los destinos de esas exportaciones. Aquí lo vemos en el mundo, realmente los lugares hacia donde se exportan ciertos bienes dominicanos. Vamos a ver entonces con el renglón, por ejemplo, de maquinarias y eléctricos, que son puntos azules, hacia donde son exportados. Lo vemos aquí y nos muestra cuáles son los países de destino. Muy interesante el mapa, y nos muestra también cómo quizás muchos países tienen casi cero desarrollo de exportaciones, sobre todo en el África Central. Un proyecto de la Universidad de Harvard. Buenos días, doctor Espinosa, ¿cómo está usted? Buenos días, Carlos. Buenos días a la audiencia de la revista 110. Carlos, te observaba cuando llegué, dar una panorámica por la situación latinoamericana, y la verdad que si uno se pone a focalizar, el horno no está como para galletita, ¿verdad? Ya vimos ahí a Macri enfrentando su primer paro nacional, donde diversos sectores convocaron para un poco enfrentar un conjunto de decisiones que ha estado tomando el gobierno de Macri, que golpea sensiblemente las clases trabajadoras de ese país. No, y 1 millón de pobres en un año, eso es mucho para cualquier país. Eso es escandaloso, Claro, digamos que esas son las cifras, porque entonces luego viene el choque de cifras, las cifras oficiales y las cifras que la oposición o los sectores que no forman parte del gobierno ofrecen con relación al crecimiento de la pobreza en Argentina. Lo cierto es que después de la llegada de Macri, la situación no ha estado buena en Argentina. Claro. No ha estado buena. Y eso complica también el cuadro. Veíamos hace unos días en Colombia cómo el presidente Santos y su grupo convocaba una concentración nacional, no solo para promover sanciones en contra de lo que todo el mundo está hablando, el tema de la corrupción, sino que dentro de su demanda tenía concretamente el pedimento de la renuncia del presidente Santos, y muchos interpretan que todo este movimiento es una aglutinación básicamente de todas las personas que se mueven alrededor de Uribe y que están opuestos al acuerdo de paz, y que están haciendo todo lo humanamente posible por torpedear esta situación, que todo indica, a partir de los hechos concretos, que será irreversible independientemente de la voluntad del uribismo.
Creo que hay una conciencia ya mayoritaria, más allá de los resultados del referéndum o el plebiscito que se convocó, de que esa nación quiere caminar y darse una nueva oportunidad de construir y desarrollar a una Colombia fuera del conflicto armado que le permita superar, bajo el esquema de un entendimiento político, las dificultades que persisten en esa nación, que tiene muchas potencialidades para convertirse en un país con un empuje y un desarrollo significativo. Pero todo esto va a depender, lógicamente, de qué tan sólido y qué tanto se profundice esto que yo entiendo que es irreversible para ese país, el acuerdo de paz, que de hecho con la otra fuerza política, militar, que se encuentra en conflicto también, sí, con el ELN. inició con el Ejército de Liberación Nacional, iniciaron un proceso interesante de negociaciones. Ojalá que ese también termine bien y que Colombia se dé esa gran oportunidad. Y siguiendo el tema Venezuela, parece que no hay forma de que las partes en conflicto se sienten de manera despojado de todo perjuicio y ver efectivamente lo que está pasando en esa nación y tratar de darle un respiro a ese pueblo, tratar de recomponer sus fuerzas cada uno, pero sobre todo tratar de superar el impasse económico que tiene a Venezuela en la situación en que está, y que no es solo el hecho, como he dicho en muchas ocasiones, de que la prensa internacional magnifica todo lo que pasa en Venezuela. Eso es verdad, pero también es cierto que las dificultades cada día aumentan y de una u otra forma el oficialismo la admite, aunque se demuestra incapacidad para abordar con eficacia estos problemas, pero escudándose muchas veces no ve como que solo bajo el argumento de la injerencia extranjera, de la guerra económica. Y si saben que existe, pues que la enfrenten, pero que den respuesta satisfactoria en lo económico y buscar una salida política al conflicto, porque lo que estamos viendo no pinta bueno. No pinta bueno en Venezuela, porque lamentablemente no hay un punto de equilibrio que usted diga que las partes que están luchando por el poder político puedan sentarse a definir qué van a hacer con Venezuela en los próximos años. No se trata solo de salir del momento de Maduro, claro, sino planificar la Venezuela que es posible y que es posible con sus recursos, que también tiene en abundancia, independientemente de la caída de los precios de los combustibles. Sí, pero la situación ha caído en un punto que no se puede esperar tampoco una recuperación rápida en caso, aunque se encuentre la mejor de las salidas. Inclusive ni siquiera la misma salida del gobierno completo de Nicolás Maduro podría permitir que se arreglaran las cosas tan rápido. A mí lo que me llama la atención es como la falta de flexibilidad y como la tosudez que muestran los dirigentes o sea, el partido en el poder en obtemperar ante las reclamaciones que hacen los manifestantes, que yo veo que son marchas cada vez más multitudinarias. O sea, uno pensaba antes que todo el mundo estaba con el chavismo, lo que nos demuestra que mucha gente quizás sigue siendo chavista, pero está quizás defraudada con la forma en que el gobierno está manejando la situación. Y uno dice, oye, pero es que no ceden ni tienden una rama de olivo, ni dejan abierta una posibilidad de diálogo. Se hizo un intento de dialogar, pero la misma oposición no estuvo suficientemente compactada para ser representada en ese diálogo. Entonces uno ve la situación por un camino que parece insoluble definitivamente. No, y a veces uno habla de la ausencia de los contrapesos en la conducción del Estado, y ese es un reflejo
independientemente de que la oposición logró ganar la Asamblea Nacional, la mayoría de los legisladores, evidentemente que su situación interna, la falta de acuerdo entre ellos, tampoco le ha permitido trazar una estrategia política tendente a lograr una victoria en la conducción del Estado, porque también aquí o allá pasa lo mismo que aquí, las individualidades, los protagonismos, que lamentablemente impiden que la oposición pueda capitalizar los errores económicos y políticos que cometen los gobiernos. Y eso ha sido una falla que ha adolecido, no de ahora, desde hace mucho tiempo, la oposición venezolana, que ese protagonismo, ese individualismo, la lucha por el espacio político, la lucha por el liderazgo, no lo hace compactarse de la forma en que debieran hacerlo para tratar de dar una batalla política en mejores condiciones. Y lógicamente eso siempre lo aprovecha el que esté en el poder, por más débil que esté y por más dificultades que presente. Y ahí están los resultados, ahí están los resultados en Venezuela. Pero veamos cómo sigue evolucionando todo esto, Carlos, y un Temer que no se sabe si se queda o si se va, que en los próximos días también habrá definición de ese capítulo en Brasil.